Bienvenidos a nuestro programa Detrás de la Noticia en RT, un espacio de análisis, debate e investigación sobre los acontecimientos de nuestra América que no cubran en otros medios de comunicación. Comenzamos. Según la secretaria de Estado Hillary Clinton, Estados Unidos está perdiendo la batalla comunicacional a nivel mundial frente al lanzamiento de nuevos medios en Rusia, China y el mundo árabe. Washington reclama una mayor inversión en la propaganda estadounidense, pero ¿realmente es necesario considerando que transnacionales como CNN y Fox también promueven su visión? El mundo árabe sigue en revuelta. Ahora las protestas se han extendido hasta Arabia Saudita, Yemen y Bahrein, mientras Libia continúa en guerra civil. Tras una agresión externa contra el pueblo de Libia, ¿dónde queda la soberanía de las naciones? ¿Dónde queda la voluntad de los pueblos y su derecho a la autodeterminación? Terror en Japón por la explosión de varios reactores nucleares luego del desastroso terremoto y el tsunami que ha dejado miles de muertos y desaparecidos y el país en un estado de grave crisis. Y aún no se conocen todos los daños hechos. ¿Se encuentra la humanidad bajo amenaza por la combinación peligrosa de la energía nuclear y los cambios climáticos? La propaganda estadounidense se extiende mucho más allá que desde sus medios oficialistas, como La Voz de América, Radio Libertad, Radio Europa Libre, Radio TV Martí, e incluye también a las transnacionales de la comunicación, como CNN y Fox, que promueven la visión y la agenda de Washington a nivel mundial. Pero ahora con el lanzamiento de nuevos canales como Al Jazeera, RT, Telesur, Press TV y los canales chinos, se está diversificando ese escenario y ya Washington no tiene el mismo monopolio mediático que tenía antes. La secretaria de Estado Hillary Clinton parece estar muy preocupada frente a este nuevo escenario. Veamos más en el siguiente reportaje. A veces la palabra dispara mejor que cualquier bala. La calidad de los medios televisivos y su influencia en el mundo contemporáneo han acaparado la atención pública por la reciente declaración de la secretaria de Estado norteamericana. Hillary Clinton confesó que las cadenas de noticias de Estados Unidos ceden posiciones ante varios otros medios extranjeros en cuanto a su impacto en la audiencia. Nosotros participamos en una guerra de la información y la estamos perdiendo. Yo seré muy directa en mi evaluación. Al Jazeera está ganando. China ha abierto una cadena de televisión global en inglés y otros idiomas. Los rusos tienen también una emisora de noticias en inglés. He visto su programación en varios países y es bastante instructiva. La jefa de la diplomacia norteamericana subrayó que numerosos shows televisivos, películas de acción y culebrones norteamericanos tergiversan los valores de ese país. Según afirman algunos analistas, ahora la principal preocupación de Estados Unidos es atraer recursos intelectuales para limpiar la imagen de la nación. No tenemos una idea clara sobre los debates intelectuales en la sociedad norteamericana. Desde hace tiempo, la élite del país discute que, pese a los logros de sus universidades, pese al sistema de innovaciones, Estados Unidos empieza a perder la competición ante otros países, que crean condiciones más favorables para las empresas, para los científicos, para la clase creativa. Creo que la declaración de Hillary Clinton estuvo dirigida a las autoridades del país. Estados Unidos tiene una urgente necesidad de atraer a los cerebros de otras naciones para desarrollar su economía postindustrial. Hay opiniones de que para un gobierno el no tener cadenas internacionales de noticias equivale a la ausencia del Ministerio de Defensa. Hillary Clinton reconoció que la emisión en varios idiomas no es el lado fuerte de Estados Unidos e informó que ya se tomaron algunas medidas para revertir esta situación. Fueron creados microblogs en Twitter en árabe y farsi. Además, se debate una reforma de la radio y la televisión. Algunos analistas indican que el fin de la expansión mediática es enmascarar los fracasos de Estados Unidos en otros ámbitos. La economía de Estados Unidos está al borde de la bancarrota. El país no es capaz de pagar sus deudas. Entonces, solo la guerra salvaría esta situación. Pero ante la falta de dinero, de recursos, nace la necesidad de buscar vías alternativas con métodos bélicos. Hay que sumergir al mundo en un caos controlado para salir a flote. En ese caso, una guerra informativa viene al rescate, es una solución.
Las estadísticas indican que en el planeta una persona en promedio consume unas 100 horas de medios de comunicación a la semana. Por eso no cabe duda de su enorme influencia en las opiniones y comportamiento del individuo. En este caso, tan solo una responsable y balanceada política mediática resulta beneficiosa y no destructiva. Vladimir Davidkin, RT. Vamos a profundizar un poco más sobre este tema con el profesor Miguel Tinker Salas. Él es, profesor especialista en política mediática de la Universidad de Pomona y está con nosotros desde Los Ángeles. Gracias por estar en Detrás de la Noticia, el profesor Tinker Salas. Bueno, muchas gracias a ustedes. Bueno, la primera pregunta sería sobre estas últimas declaraciones de la secretaria de Estado Hillary Clinton. ¿Cómo ves esa situación? ¿Se puede comparar realmente una voz de América, la voz de la América, por ejemplo, con una Al Jazeera? ¿O deberíamos estar más bien hablando de CNN, comparándolo con RT o con Al Jazeera? Bueno, yo creo que hablar solamente de Voz de América trata de minimizar un poco el tema, porque la realidad es que Estados Unidos no solamente tiene la Voz de América, tiene también todo un aparato de información que tiene que ver con los medios de comunicación privados, como CNN, como MSNBC, como NBC, ABC, CBS, y además también cuenta con un arsenal que podría ser también todo lo que implica los medios norteamericanos, las películas, los programas de televisión, porque Estados Unidos no solamente utiliza la Voz de América. En realidad lo que está vendiendo es el American Way of Life, el paquete americano de la vida americana. Y eso se ve en películas, en televisión, en canales de comerciales. ¿Cómo entonces Estados Unidos, el gobierno estadounidense, el Departamento de Estado, puede justificar una solicitud así más amplia para invertir en medios oficialistas que realmente no han tenido un impacto, por lo menos durante el siglo XXI, un impacto importante para la propaganda estadounidense? En realidad ha sido más bien a través de Hollywood y a través de las transnacionales de la comunicación. Hay una preocupación que los medios tradicionales en Estados Unidos ya no están divulgando suficientemente la política norteamericana porque hay otras alternativas. Hay los medios de comunicación sociales, está la Internet, está todo lo que implicábamos anteriormente con la presencia de Al Jazeera, con la presencia de televisión rusa, China, Telesur, y por lo tanto creo que hay una preocupación por parte del Departamento de Estado de cómo divulgar, cómo llegar su mensaje y cómo realmente influir en el proceso político internacional. Pero también, profesor, vemos el caso de las redes sociales, son bien dominadas también por parte de Estados Unidos. Hemos visto intervenciones por parte del Departamento de Estado en Twitter, por ejemplo, como fue en el caso de Irán hace 1 año y medio. Y hemos visto cómo ellos han venido promoviendo también el uso de esas tecnologías para organizar movimientos políticos en países de importancia estratégica para Estados Unidos. Entonces, ¿tú crees que realmente están tan detrás en esta batalla comunicacional? ¿Han avanzado tanto los medios, los nuevos medios de Rusia, de China, de Al Jazeera, etcétera, que es tan preocupante para Estados Unidos? Yo creo que en diversos puntos estratégicos, digamos en el caso del Medio Oriente y el norte de África, Al Jazeera es la fuerza dominante, sin duda, y también la presencia de Al Jazeera en América Latina. Los reportajes que tienen ahora sobre América Latina son excelentes. Hay que recordar que en el caso de Honduras destacó la presencia de Telesur, que a raíz del golpe Telesur realmente abrió un espacio nuevo que no tenía anteriormente. Entonces yo creo que Estados Unidos tiene preocupación estratégica, está haciendo un llamado tanto interno como externo a sus propias fuerzas y por lo tanto temen la continua expansión de medios alternos y temen la pérdida de hegemonía, pero hay que entender también que los medios sociales, digamos Twitter o Facebook, son una arma de doble filo. No solamente son algo disponible, digamos, a los Estados Unidos, pero también pueden ser cooptados por diversos sectores liderando movimientos sociales en América Latina, en África, en Asia, aunque su difusión no penetra tanto porque en realidad los medios de Internet no han llegado a penetrar tanto en esas zonas. Bueno, y muchísimas gracias al profesor Miguel Tinker Salas por estar con nosotros hoy en Detrás de la Noticia. Gracias a ustedes.
Bueno, y la información y la comunicación parece ser el próximo campo de batalla así fuerte a nivel mundial y vemos esa preocupación muy grande de Estados Unidos en cuanto a la pérdida de su control, de su dominación sobre todo lo que ha sido el desarrollo ahora de nuevos medios, de nuevos canales de televisión y también el uso de las nuevas tecnologías en Internet. Estados Unidos está buscando de una forma desesperada de mantener esa hegemonía a nivel mundial de la comunicación y la información, algo que parece que ya no existe. La amenaza sobre Libia está sumamente peligrosa. Hay otros países, Yemen, Bahrein, Arabia Saudita, donde se están permaneciendo protestas contra ese gobierno. Claro, no ha provocado la misma reacción, por ejemplo, de Estados Unidos, como en el caso de Libia. Sabemos también que en el punto central de todas estas situaciones está el petróleo, que obviamente está atrayendo intereses muy poderosos desde afuera, buscando cualquier manera de intervenir y buscar soluciones a favor de sus intereses. Vamos a ver un poco más sobre este tema en el siguiente reportaje. Una solución armada. Ante los sangrientos enfrentamientos entre el ejército gubernamental y las fuerzas de la oposición en Libia, varios líderes occidentales y árabes acudieron a una cumbre en París para planear una operación militar contra Muammar Gaddafi. Aseguraron que su meta era poner fin a la represión contra la población libia. El sábado, una coalición liderada por Estados Unidos, Francia y Reino Unido lanzó sus primeros ataques contra los objetivos militares de Gaddafi. Sin embargo, esta intervención bélica no recibió un apoyo unánime de la comunidad internacional. Rusia lamentó el inicio de la operación calificándola de precipitada. El Ministerio de Asuntos Exteriores del país declaró que Moscú aboga por el cese del derrame de sangre y el comienzo de un diálogo entre los mismos libios. Rusia confirmó que descarta la participación de su ejército en esta misión militar. Rusia no es ingenua en cuanto al régimen de Muammar Gaddafi. Creemos que el gobierno actual de ese país ya perdió toda credibilidad, tanto doméstica como internacional, pero a la vez consideramos que el pueblo libio debe resolver sus problemas por su cuenta. Columnas de humo, explosiones y el pánico ya se han hecho característicos para Libia desde mediados de febrero, cuando se desató el caos. Ante las sangrientas operaciones contra los rebeldes atribuidas al régimen de Muammar Gaddafi, el Consejo de Seguridad de la ONU reaccionó imponiendo a Libia sanciones que implican el embargo de armas, la prohibición de viajes y el congelamiento de las cuentas bancarias del líder de la nación. Pero eso no tuvo el efecto deseado y no se consiguió el cese de la violencia. No obstante, algunos expertos creen que el uso de la fuerza foránea tampoco contribuye a calmar las tensiones en Libia. No es una misión humanitaria. Es una verdadera guerra con el uso de maquinaria bélica sofisticada. Dicen que así pretenden salvar las vidas de los civiles. Pero ¿desde cuándo los bombardeos y disparos sirven para proteger a la población? La operación militar no solo está dirigida contra los objetivos militares. Inevitablemente afectará a instalaciones civiles y conllevará víctimas. Los ánimos rebeldes tampoco pasaron de largo por otros países árabes como Bahrein, Yemen o Arabia Saudí. Pero solo el caso de Libia despertó la máxima inquietud de la comunidad internacional. Mientras tanto, en medio de las atrocidades de la guerra, la población civil en Libia continúa con su deseo de acabar con el sufrimiento humano. Daria Yurieva, RT. Pero vamos a profundizar un poco más sobre este tema con Alex Sánchez. Él es analista del Consejo para Asuntos Hemisféricos. Está con nosotros desde Washington. Gracias, Alex, por estar con nosotros hoy en Detrás de la Noticia. Muchas gracias por la invitación. Bueno, Alex, ¿cómo puedes visualizar, mejor dicho, una solución a la crisis en Libia? ¿No es un terreno muy peligroso estar hablando de una acción militar para remover del poder un jefe de Estado en otro país? O sea, ¿quién puede decidir eso? Me parece, claro, el pueblo de Libia está también en revuelta, pero hay fuerzas que también están apoyando a Gaddafi. Claro, cada vez que hablamos de un tipo de intervención militar, estamos sentando un precedente muy importante y muy crítico. Estoy totalmente de acuerdo. Entonces, ya lo hemos visto, lo vimos con Irak, con Afganistán. Sin embargo, el problema aquí es que estamos hablando de Muammar Gaddafi. Este señor ha estado de presidente por
más de 40 años, es un dictador, es una paria internacional, honestamente. Ni siquiera los otros países árabes lo soportan. El incidente de Lockerbie, el incidente de Berlín, ha apoyado a grupos terroristas en diferentes lugares, ha oprimido a su propia gente por más de 4 décadas. Estamos viendo que más del 50%, ¿no?, la población libia se está levantando en armas porque lo quieren remover, pero no tienen la fuerza militar suficiente como para removerlo. Entonces, estoy de acuerdo que estamos entrando en un mal precedente, pero este creo que es uno de los casos perfectos de decir que en verdad la coalición, el mundo tiene que unirse y decir que no van a aceptar este tipo de dictadores y que van a apoyar la autodeterminación de los pueblos. Y en este caso, el pueblo libio ya no quiere a Gaddafi como líder. Ok, pero que sea la decisión del pueblo de Libia y no de la comunidad internacional. Pero si hablamos de permanecer en el poder, entonces, ¿cómo podemos permitir en el siglo XXI que aún existen monarquías, por ejemplo? Y la gran mayoría de ellos son apoyados por Estados Unidos. Y creo que no se puede olvidar de profundizar un poco más sobre un tema fundamental en todo esto, el petróleo. O sea, Libia, uno de los países mayores productores de petróleo. Oh, ciertamente, no. Estados Unidos ha apoyado históricamente a Mubarak en Egipto, al costado de Libia, Arabia Saudita, que también es un estado que tiene una monarquía, que es represivo, seamos honestos, en Bahrein también, donde Estados Unidos tiene creo que la 5ª flota que la tiene estacionada ahí. Cuando hablamos de Libia, uno de los países que ha sido más aliado de Libia durante las últimas décadas ha sido Italia. Entonces, afortunadamente los italianos están cambiando de discurso finalmente. Estoy de acuerdo que el petróleo es una razón muy importante por la intervención en Irak, ahora una intervención ahora en Libia. Pero habiendo dicho todo esto, la gente, los libios están en este momento muriendo en la parte del oeste de Libia, en Benghazi, en todas esas zonas, y esa es una revolución que comenzó por el pueblo libio, que Gaddafi está diciendo que fue Al-Qaeda, que fue Estados Unidos, que fueron drogas, que los jóvenes están tomando, pero no, el pueblo libio lo quiere remover a Gaddafi, y la comunidad internacional no debería simplemente quedarse sin hacer nada. Podemos hablar todo el día de la hipocresía de Estados Unidos, de Europa y de todo eso, pero al final del día Gaddafi es un dictador y no debería estar en el poder. Pero bueno, seguiremos viendo esta situación y gracias, Alex Sánchez, por estar con nosotros en Detrás de la Noticia. Gracias a ti. Bueno, es sumamente grave lo que representa la posibilidad de alguna agresión externa contra el pueblo de Libia. Significa más violencia, más sufrimiento para ese pueblo y también podría tener graves implicaciones a nivel mundial. Hay que estar muy atento frente a esta situación y no simplemente caer en una trampa de lo que uno ve y lee a través de ciertos medios de comunicación, de creer eso y pensar entonces que hay una sola opción. Existen otras opciones. También frente a la guerra existe la paz. Una tragedia natural convertido en un desastre para la humanidad. El terremoto y los tsunamis en Japón han dejado saldos de miles de muertos y desaparecidos y daños económicos multimillonarios. Pero el tema ahora de las explosiones de los reactores nucleares es aún más grave. No se sabe hasta qué punto va a llegar esta crisis y hasta qué punto va a afectar a toda nuestra humanidad. Veamos más a continuación en el siguiente reportaje. Tras un potente terremoto y un posterior tsunami devastador, los japoneses tuvieron que enfrentar un peligro todavía más terrible. En la planta nuclear de Fukushima 1, afectada por los cataclismos naturales, se produjeron varias explosiones e incendios. La fusión de los núcleos de varios reactores aumentó el nivel de la radiación en el área, obligando a las autoridades a evacuar a los habitantes en una zona de 30 kilómetros alrededor de la central siniestrada. El daño económico y humano de este accidente todavía es difícil de cuantificar, mientras que las primeras conclusiones de lo ocurrido son críticas hacia la gestión de la planta. Lo que podemos ver de este accidente es una subestimación de las condiciones ambientales, claramente un ahorro en medidas de seguridad, lo que significa que tanto en Japón como en el resto del mundo se tendrán que revisar los protocolos de seguridad de las centrales atómicas. Habrá que volver a ver si los criterios han sido los adecuados o no, especialmente aquellas que estén en zonas de riesgo sísmico.
Varios países comenzaron una revisión de la seguridad nuclear de sus instalaciones. Alemania, por ejemplo, decidió suspender temporalmente el funcionamiento de algunas de sus centrales atómicas para realizar controles exhaustivos. Algunos estados, más allá de Europa, también están adoptando medidas similares. Mientras tanto, Chile, Turquía y Rusia, entre otros, anunciaron su propósito de seguir con el desarrollo de la industria nuclear. El presidente ruso aseveró que la energía atómica puede ser segura y eso dependerá de la elección correcta del lugar, de la ubicación de la planta, del proyecto y también de la empresa operadora. Los expertos, por su parte, resaltan la necesidad de aplicar normas de seguridad más modernas. Durante los últimos 25 años, los científicos del sector nuclear ruso estaban trabajando sobre la elaboración de nuevos sistemas de seguridad automáticos que no dependen de la voluntad humana ni de las fuentes externas de electricidad. La central japonesa construida hace 40 años no poseía estos recursos y bastó un fallo en los generadores eléctricos para que colapsaran los sistemas de enfriamiento. Las consecuencias de todo ello las estamos observando ahora. Pero incluso si el pánico por la fuga de radiación llegara a extenderse por todo el planeta, parece que no será fácil rechazar el uso de la energía nuclear, ya que en este caso la humanidad tendría que abandonar muchas de sus costumbres. El mundo no tiene demasiados caminos, ¿no es cierto? Hay países que usan, Francia por ejemplo tiene el 80% de la energía eléctrica producida por el petróleo, ¿no es cierto? Varios países europeos, Japón creo que está en el 40, 50%, o sea que, ¿cómo se hace para... cuando el petróleo está empezando a escasear, ¿cómo se hace para cubrir las necesidades de energía? Lo único que se podría hacer es gastar menos, ¿no es cierto? O el hombre gasta menos energía o tiene que encontrar alguna forma de solucionar el problema. El accidente en Japón ha hecho que la seguridad nuclear acapare la atención no solo de las agencias especializadas, sino prácticamente de todo el planeta. Es evidente que a partir de ahora la humanidad tendrá que sacar lecciones de lo ocurrido en el país asiático. Matías Varela, RT. Vamos a profundizar un poco más sobre este tema con Carlos Bravo. Él es experto en energía nuclear, está con nosotros desde Madrid. Él es de Greenpeace también. Gracias, Carlos, por estar con nosotros aquí en Detrás de la Noticia. Muchas gracias a vosotros. Bueno, Carlos, primero la pregunta sería ¿cómo ve la situación? ¿Hasta qué punto puede llegar lo que está sucediendo en Japón? ¿Hasta qué punto también no se está diciendo toda la verdad sobre lo que está sucediendo con los reactores nucleares y los impactos que puede tener sobre no solamente la sociedad japonesa, la población japonesa, sino también los países en su alrededor? Bueno, lo cierto es que el accidente es muy grave, ya se reconoce abiertamente que es el segundo accidente más grave de toda la historia de la industria nuclear, después de Chernobyl, aunque todavía el accidente está ocurriendo, no ha terminado. Esta situación puede derivar todavía algo peor y por lo tanto creemos que estamos en una situación muy trágica. Ya se ha liberado bastante radiactividad, primero forzosamente para evitar explosiones que no se han podido evitar del todo, y por otro lado esta radiactividad que ha superado en la zona pues hasta 10.000 veces los niveles permitidos se ha detectado incluso en Tokio a casi 200 kilómetros. Y por lo tanto ya podemos decir que lamentablemente se ha producido un daño radiactivo en áreas extensas que pueden tener un impacto negativo a medio y largo plazo sobre la población. Y se ha quedado demostrado también, que estas centrales no tienen capacidad de refrigerarse y de evitar un accidente con liberación de radiactividad ante una falta de suministro eléctrico, porque el terremoto y el tsunami lo que provocó fue una pérdida de suministro eléctrico exterior, que podía haber sido causado por otras cuestiones, por ejemplo, pues por una bomba en un ataque terrorista o por una tormenta o por un fallo técnico, pero el problema es que una vez que las centrales se quedan sin refrigeración, sin suministro eléctrico, no son capaces de refrigerar porque tienen fallos de diseño. Carlos, bueno, entonces sabemos que esta situación trágica, terrible, horrible, está afectando a millones de personas allá en Japón y también al sistema ecológico. Y bueno, pregunto sobre este tema en general del desarrollo de energía nuclear. ¿Cuál es la postura de Greenpeace? ¿Qué es la visión también que tienes personalmente sobre el tema de si deberíamos seguir en este camino del desarrollo de energía nuclear? Bueno, evidentemente el accidente es muy grave y precisamente dentro de la tragedia que sufre ahora Japón, con miles de muertos por efecto del tsunami y del terremoto, precisamente el gobierno japonés tiene que dedicar sus esfuerzos a tratar de controlar la tragedia nuclear
en lugar de concentrarse en el socorro a las víctimas, ¿no? El gobierno japonés está ocultando la información, está tratando de minimizar la repercusión del accidente. Esto es criticable, aunque sí que ha tomado algunas medidas como la evacuación de más de 200.000 personas para evitar daños mayores, aunque no va a ser posible simplemente con eso evitar los daños que se va a producir a la agricultura, a la salud pública, al medio ambiente en general, y también daños económicos muy importantes que van a agravar la situación. Es un país el más tecnificado, el más tecnológico, una potencia económica muy importante, la tercera del mundo, y aún así este problema ha ocurrido allí. Creo que esto es un antes y un después. Todos los países responsables, todos los gobiernos responsables tienen que tomar medidas al respecto, tienen que aprender, y son lecciones que tienen que asumir. No hay que olvidar que estas centrales son de tecnología americana, son General Electric, reactores de agua en ebullición, y por lo tanto es claramente tendría Estados Unidos que tomar una lección, aprender estas lecciones y cerrar también sus reactores del mismo tipo, por lo menos, ¿no? Carlos, muchas gracias, Carlos Bravo, por estar con nosotros en Detrás de la Noticia, experto en energía nuclear de Greenpeace. Muchas gracias a vosotros. Es cierto, aún más, Carlos, con estos cambios climáticos que están ocurriendo a causa también de ese gasto excesivo, consumo excesivo de recursos de nuestra madre tierra, y ahora con lo que ha sucedido en Japón nos indica aún más que es hora de buscar y realmente profundizar el desarrollo de energía renovable que sea más segura para nosotros todos. La batalla comunicacional, las revueltas en el mundo árabe y las posibilidades de una guerra, o sea, de mayor fuerza, tanto como estas tragedias naturales causadas en parte por un sistema de consumo excesivo, ¿no? Todo eso nos indica que necesita una respuesta colectiva de nuestras sociedades, una respuesta que va dirigido hacia una búsqueda de mejores soluciones que garantiza la expresión de la diversidad de voces, de perspectivas de nuestra humanidad. Y nosotros seguiremos aquí analizando, detallando, investigando todo lo que hay detrás de la noticia para ustedes en RT. Gracias por estar con nosotros. Hasta la próxima.